Autónoma de Ciudad Juárez ha designado para el desarrollo de la ceremonia inaugural del cuarto Encuentro Nacional de Escritores en la Frontera y para la entrega del Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares. Así es, desde 1986 la universidad instituye esta presea en honor a la capacidad creadora, al servicio literario constante, en honor a un hombre sencillo que abordó la crónica revolucionaria como pocos, en honor al chihuahuense José Fuentes Mares. Es importante advertir que durante el transcurso de esta ceremonia, los jurados darán a conocer los nombres del escritor chicano y mexicano que serán galardonados con la medalla José Fuentes Mares. Pero antes de dar inicio a esta ceremonia, suplicamos a los presentes ponerse de pie para rendir honores a nuestro lábaro patrio. Y a continuación procederemos a presentar a ustedes a las personalidades que hoy nos acompañan en el Presidium. Ellos son, en representación del gobernador constitucional del Estado, licenciado Fernando Baeza Meléndez, el señor Guillermo Quijas Cruz. Con la representación del ingeniero Jaime Bermúdez Cuarón, presidente municipal de Ciudad Juárez, el profesor Guillermo Narro. El embajador Enrique Buch Flores, cónsul general de México. Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ingeniero Alfredo Cervantes García. El licenciado Jorge Ruiz Dueñas, secretario del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y escritor baja californiano. Licenciado Eduardo Cruz Vázquez, representante del director del Programa Cultural de las Fronteras, licenciado Alejandro Ordorica. El licenciado Wilfrido Campbell Saavedra, secretario general de la UACJ. Director general de Comunicación Social de esta universidad, licenciado Ernesto Lucero Talavera.
El ingeniero José Lozano Franco, presidente del Jurado en Literatura Chicana. Presidente del jurado en la modalidad de literatura mexicana, Jesús Gardea. Bien, ahora vamos a suplicar al ingeniero Alfredo Cervantes pase a este pódium a dirigir a ustedes las palabras de bienvenida. Señor Guillermo Quijas, representante personal del señor gobernador del estado, licenciado Baeza Meléndez. Profesor Guillermo Narro, representante del presidente municipal de Ciudad Juárez. Doctor Jorge Ruiz Dueñas, secretario del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Señor Eduardo Cruz, representante del Programa Cultural Las Fronteras, distinguidos miembros del presidio, señoras y señores. En el Mediterráneo bárbaro, anterior al florecimiento de la cultura que encendió la luz de Occidente, cuentan los poemas homéricos que la grandeza de los hombres se medía en función de sus virtudes hospitalarias. El viajero podía ser un enemigo, pero si se le abrían las puertas del palacio o de la burda choza, debía gozar de la protección del huésped. Mucho podrá haber cambiado el hombre, sin embargo, seguimos cultivando aquella vieja virtud, sobre todo si quienes cruzan nuestras puertas son destacados artistas que vienen a compartir sus frutos. Sean ustedes bienvenidos, señores escritores, al Encuentro Nacional de Escritores en la Frontera. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez les da una muy cordial bienvenida. Como en otras ocasiones, abre sus puertas con la certeza que al hacerlo está cumpliendo con uno de sus principales objetivos, propiciando que la cultura se difunda a todo el pueblo y sobre todo a la juventud estudiosa. Por eso ahora el escenario de este encuentro se ha extendido a diversos centros educativos a uno y otro lado de la frontera. Conocemos la importancia de la obra de todos y cada uno de ustedes, motivo por el que la universidad se siente justificadamente orgullosa de esta acogida otorgada a nuestra invitación. Hago votos porque este contacto entre ustedes, señores escritores, con el pueblo y la juventud de Ciudad Juárez, sea de amplios beneficios para todos. Gracias. Y llegamos al momento esperado, la entrega del Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, que en 1988 se extiende a homenajear a los escritores chicanos, convirtiendo a su vez el Encuentro Nacional en uno binacional de escritores, siendo galardonado por primera ocasión el año anterior el doctor Ricardo Aguilar por su libro Madreselvas en Flor. En esta cuarta entrega del Premio de Literatura, que ya por el nivel que ha alcanzado se destaca nacionalmente, mostrándolo así las propuestas recibidas por muy diversas e importantes instituciones de nivel cultural de México y los Estados Unidos, en la modalidad de literatura chicana, este año se postularon para recibir el Premio Nacional José Fuentes Mares, José Antonio Burciaga. Sabine Ulibarri con su libro de cuentos El Cóndor. Juan Bruce Novoa, autor de antología retrospectiva de cuentos chicanos. Y Miguel Méndez con el libro Peregrinos de Aztlán. El ingeniero José Lozano Franco, presidente del jurado calificador de la literatura chicana, el cual además estuvo integrado por Wilibaldo Delgadillo, Luis Chaparro y Sergio Elizondo, pasará ahora a hacer uso de este micrófono para indicarnos el nombre del escritor merecedor de este premio. Honorables miembros del Presidium, distinguida concurrencia. Cuando un líder político y religioso se convierte en supremo inquisidor
y con el más soberbio desprecio de la dignidad humana, niega la libertad de expresión y condena a muerte a un escritor. Ofrece, además, una jugosa recompensa al verdugo ocasional. La indiferencia y el silencio son aliados de la barbarie más satánica que los versos de Salman Rushdie. Sin embargo, como dijo el poeta, tengo un coatal en medio de mi dolor. Y es que la pluma conmueve. El escritor, como Gabriel Farista y Saladin Chamchala, sobreviven a la destrucción del Bostan, aunque a la vista de muchos, uno se transforme en un arcángel y el otro en un demonio. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no condena a los escritores. Procura el libre ejercicio de su oficio, de su arte, y los premia, como lo ha hecho en los últimos 4 años, y ahora por segunda ocasión otorga el premio José Fuentes Mares, pues ya se ha instituido. Lo otorga a un distinguido exponente de la literatura chicana. De acuerdo con la convocatoria que para el efecto publicó la universidad, se han recibido 4 proposiciones para el otorgamiento de la citada presea. Los escritores propuestos son Juan Bruce Novoa y su lenguaje claro y brillante, abierto a la realidad actual; José Antonio Burciaga, su humorismo, su fidelidad a su origen y el de sus amigos extraterrestres; Miguel Méndez y sus letras, que son la voz de los peregrinos de Aztlán; y Sabine Ulibarri, con la simpatía suficiente para crear una amable utopía en el cinturón del mundo. Siempre es una tarea difícil hacer una justa elección, y más aún si la calidad de los participantes es tan alta y semejante como en el caso que nos ocupa. Pero el fallo era inevitable. El jurado que me honro en presidir llegó al siguiente resultado. Por su alta capacidad en absolutamente todos los aspectos de la literatura del pueblo chicano, reconocido además como uno de los investigadores más talentosos en humanidades, su obra en general tiene las altas características que se puede alcanzar a base de un incansable esfuerzo personal. El premio José Fuentes Mares en esta edición corresponde al doctor Juan Bruce Novoa. No quiero abandonar esta tribuna sin antes cumplir con una recomendación del jurado que me honra en presidir, y es el hacer una especial mención de la obra del escritor Miguel Méndez, pues su obra Peregrinos de Aztlán es ya una clásica de la literatura chicana. El ingeniero Cervantes le va a entregar esta mención especial. Felicidades a ambos escritores. En 1986, por lo que a los escritores mexicanos se refiere, recibe el Premio Nacional de Literatura que otorga nuestra Casa de Estudios el doctor Jesús Gardea. En 1987, Jaime Labastida y Sergio Galindo son galardonados. Y en 1988 lo recibe Eugenio Aguirre. En este año fueron postulados 7 escritores para recibir la medalla José Fuentes Mares. Ellos son Alberto Blanco por su libro de poesías Canto a la sombra de los animales; René Mascareñas Miranda, autor de Reflexiones;
Miguel Ángel Chávez por su libro Este lugar sin sur. Edmundo Lizardi, autor de Azubia. Evodio Escalante, apoyado por su obra de crítica Intervención literaria. Héctor Soroa por su libro de cuentos Flores del Yermo. Y Rafael Ramírez Heredia, autor de Los Territorios de la Tarde. El doctor Jesús Gardea, presidente del jurado integrado por el doctor Federico Ferrogay, Lalo Monzón, licenciada Carmen Benítez y Eugenio Aguirre, pasará a este pódium para informarnos el veredicto. Cabe hacer mención que para designar al receptor del premio, José Fuentes Mares, que otorga la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se nombró un jurado que integran reconocidos escritores tanto de esta como de otras ciudades. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha buscado siempre no intervenir directamente en decidir quién es el receptor y que la decisión se haga siempre en base al trabajo literario. Para emitir su fallo, el jurado en la modalidad de literatura nacional se trasladó a la capital de la República, de donde llegó precisamente anoche el señor Gardea, y él nos trae el nombre de quien es el receptor de este Premio Nacional de Literatura. Honorables miembros del presidio, señoras y señores, señores invitados, buenos días a todos. Por cuarta ocasión, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha hecho posible que un grupo importante de escritores se reúne en esta frontera norte, en una zona crítica, escaparate y puerta, extremo y principio, y de nuevo emprender la tarea que Aristófanes otorgó a Dionisios de elegir, no quien ocupe el trono de la tragedia, pero sí quien recibe el premio José Fuentes Mares en sus 2 ediciones. Nos toca en este momento resolver sobre el ganador del premio en las letras nacionales. Es imperativo hacer una pausa para abundar sobre la importancia de nuestro entorno, de valorar con plena conciencia toda manifestación de mexicanidad. Pues no son escasas las voces que se filtran y que son portadoras de mensajes laudatorios de otras formas de ser, que no reprobamos por ser ajenas, sino por presentarse como sustitutos de lo nuestro y no como influencias asimilables. Una cifra cabalística preside la elección del ganador del premio para las letras nacionales. Son 7 los escritores propuestos, 7 los pecados capitales, 7 los días en que se creó el mundo y sus alrededores, y si continúa así, 7 las personas que terminen escuchándome. Los escritores propuestos en riguroso orden alfabético son los siguientes: Alberto Blanco, de vasta trayectoria en literatura infantil, poesía y ensayo, así como traductor y antologista. Miguel Ángel Chávez, joven e inquieto poeta oriundo de Ciudad Juárez, sus poesías han aparecido en diversas publicaciones y antologías. Evodio Escalante, maestro e investigador en el área de la literatura y uno de los críticos literarios más respetados de México. Edmundo Lizardi, poeta también del norte, su obra es conocida en el país y en el extranjero, colabora en importantes publicaciones. René Mascareñas Miranda, quien a pesar de sus múltiples ocupaciones como político y hombre de empresa, ha dedicado tiempo a una obra literaria. Rafael Ramírez Heredia, cuya obra narrativa, Cuento en particular, penetra en el diario vivir y luchar del pueblo mexicano, participó en la escritura de la novela colectiva El hombre equivocado. José Héctor Soroa, cuentista que ha dedicado su obra a recrear la difícil existencia en el semidesierto norteño en que nació y eligió vivir. La diversidad de su obra, que ha hermanado en la creación la imagen con la palabra, para abrir infinitas posibilidades a una y otra, la permanente dedicación a una literatura que pudiéramos suponer un género menor, pero que en la pluma del artista es como la mano de Beatriz para el infante que se aventura en el maravilloso mundo de la literatura. En resumen,
Por el conjunto de su obra consideramos que el premio José Fuentes Mares en su edición Letras Nacionales debe ser otorgado al señor Alberto Blanco. Claro, si me permites un minuto nada más. Les voy a pedir un par de minutos más de su atención, por favor. Este año se cumplen 3 años de la muerte de don José Fuentes Mares, pero también el año pasado murió una compañera escritora en la ciudad de Chihuahua, Lourdes Garza Quesada. A la memoria de estas dos personas, les pido por favor ponerse de pie y un minuto de silencio. Muchas gracias. Ok, gracias. Me tomo la libertad de decir unas palabras de agradecimiento. Primero que nada a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por el reconocimiento. Al jurado que ha considerado que mi trabajo merecía esta distinción. Creo que con iguales o mayores méritos, algunos de mis compañeros postulados para este premio podían haberlo recibido. Me siento muy honrado de compartir la distinción con Juan Bruce Novoa. Y lo que quiero decir en este instante es que para un escritor, y aquí hay muchos escritores presentes, es una situación bastante extraña, una reunión tan grande en relación a un trabajo, dado que nuestro trabajo se desarrolla prácticamente en una soledad absoluta. Meses, años de estar trabajando en soledad, con la idea de que ese trabajo tarde o temprano circule y en la lectura de buena voluntad se pueda completar. Sinceramente, más que la medalla, más que el reconocimiento monetario, más que el reconocimiento en los medios de difusión, lo que me estimula mucho a completar y a dar a conocer el trabajo es que se pueda leer, que se pueda compartir, que se complete la obra en la lectura, en la imaginación, en la inteligencia de un recreador. Muchas gracias por compartir conmigo este momento.
Escuchemos ahora palabras del licenciado Jorge Ruiz Dueñas, quien es secretario del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y es además escritor baja californiano. Muchas gracias. Con su venia, señor rector, señores miembros del Presidium, compañeros, amigos. Es muy estimulante participar en este cuarto encuentro que ya forma parte de la tradición cultural de la región, donde además se expresa la voluntad de tender un lazo de unión entre los escritores de todo el país. La fraternidad del acto se hace extensiva a quienes, más allá de nuestro espacio nacional, por sus vínculos culturales y origen, han elegido emplear nuestra lengua como medio de creación, prolongando más allá del tiempo y de los accidentes de la historia la herencia viva de sus raíces mexicanas. Debe subrayarse el hecho de que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez disponga entre sus tareas más destacadas organizar eventos como el que hoy nos congrega. La institución cumple así su vocación de extensión educativa, al que hoy se suman el Programa Cultural de las Fronteras y el Centro de Estudios Chicanos con el apoyo del gobierno del estado de Chihuahua. Una nota adicional de la generosidad de la reunión es la decisión de esta ejemplar casa de estudios de hacer del encuentro el marco digno para honrar a un escritor, concediéndole la presea José Fuentes Mares, uno de nuestros más ilustres hombres de letras, originario de la tierra que hoy nos brinda su hospitalidad. En un país cuya historia suele condensarse en figuras de bronce y mármol, y a la menor provocación se pronuncian frases para ser grabadas en el lienzo de la posteridad, Fuentes Mares se acercó a nuestros próceres con irreverencia y desenfado para reintegrarlos a su condición de seres humanos. El humor y la ironía, donde abundan formalismos y tiesura, fueron sus armas para desentrañar el significado de los hechos históricos. La suya es una obra crítica, apoyada en el documento y el análisis de interpretación riguroso. Aportó mucho al conocimiento de lo que somos. No se conformó con ser un relator del pasado y tomó partido en el debate sobre nuestro proyecto como nación. Podemos compartir o no sus ideas, pero lo que no podemos es ser indiferente a ellas. José Fuentes Mares murió en plena madurez creativa. Hizo esperar a la muerte hasta que ésta lo sorprendió lleno de proyectos. La herencia que nos legó es una de las más ricas en el ámbito de la creación intelectual. Como escritor fue infatigable. Se entregó a la erudición y a la tarea de verter en libros su amplio conocimiento. La sola mención de los títulos de su bibliografía nos dan una idea precisa de la magnitud del trabajo que emprendió. La disciplina fue su signo. Alguna vez confesó que solo sentía justificada su vida al cabo de 8 horas de trabajo ante la máquina de escribir. Así, donde se ha trazado la línea imaginaria de nuestra identidad, nos reunimos una vez más convocados por la palabra escrita. En estas tierras de éxodo que el tiempo ha transformado, discutiremos sobre nuestra problemática cultural. En ella se inscribe también la realidad de quienes más allá de la frontera conforman una expresión propia en un medio que muchas veces se manifiesta hostil. Son difíciles las condiciones en las que los escritores chicanos deben desarrollar su trabajo y su vocación. Pero también es difícil la nuestra. Debemos hacer frente a otro tipo de dificultades, entre las que destacan la contracción del mercado editorial y las transformaciones de una sociedad cada vez más compleja y difícil de abarcar. La nación, decía Ortega y Gasset, antes de conocer un pasado común tuvo que crear esa comunidad y antes de crearla tuvo que soñarla, que quererla, que proyectarla, para afianzar, repetir, comparar,
transmitir esos sentimientos como las posesiones mismas de la mente, hemos de reducir la distancia entre la llamada cultura de los expertos y la de la gran sociedad. La cohesión nacional suele estar en razón directa con el grado en que son compartidos los conocimientos y las creencias cívicas fundamentales. De ahí que los antivalores de la subordinación y el autoritarismo suelen invertirse desde el espacio llano en irreflexión y violencia. La lógica de eludir esas preferencias tiene su contrapartida en todas las manifestaciones de la cultura plural. Aquí en la frontera, no podemos ceñirnos en las expresiones escritas ni en ninguna otra manifestación.